Buenas tardes. Como siempre, bueno, al principio les pido, y me pido a mí mismo también, de formar la actitud del bodhicitta para alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres, y como un paso hacia ese objetivo estamos ahora en esta reunión. Bueno, hoy empezamos por otra lista de 10, que es bastante interesante. Por fin hemos llegado a algo que realmente, bueno, las demás también, por supuesto, ¿no? Pero esta ya tiene que ver con un nivel mucho más alto, y eso siempre nos agrada, o por lo menos a mí, ¿viste? Me agrada. Aunque de ninguna manera quiero desmerecer la importancia de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces estas son las 10 cosas innecesarias, ¿no? Migo pechochune, semnito guatona, tusam cha migo. Acá lo que dice, en realidad, él usa libremente, bueno, pues una cuestión de traducción, no sé si vale mucho la pena. Semni significa la naturaleza de la mente. Si vamos, digamos, en rigor a definir lo que significa semnie. Sem es la mente dualista, semni ni le da como el carácter de esencia, ¿no? Entonces es más bien como la esencia de la mente. Acá en realidad no es muy claro, porque tendría que decir la vacuidad de la mente, porque desde ya que la esencia de la mente es vacua. Al descubrir la vacuidad de la mente, quiere decir que estamos descubriendo la mente esencial o semni. Eso significa que hemos visto su vacuidad. Acá lo que dice en el español es: una vez alcanzada la vivencia de la vacuidad de la mente, no necesitas tomar enseñanzas y reflexionar. Y eso lo que significa es que, en realidad, ¿por qué es que tomamos enseñanzas y también reflexionamos sobre el sentido de lo que hemos recibido? Es porque todo ese bagaje de contenido intelectual y de conocimiento también conceptual e intelectual nos ayudan a realmente ir aclarando también a un nivel conceptual lo máximo posible de lo que significa la naturaleza de nuestra mente, siempre recordando que no hay forma en que las palabras puedan describirlas, ya que está más allá de las palabras y más allá del pensar, más allá también de la descripción. Sin embargo, ayuda mucho esta descripción, o lo que vamos formando como una imagen mental de lo que podría llegar a ser la naturaleza de nuestra mente. Todo eso es un proceso necesario, porque en realidad si no, no tenemos ni idea a dónde estamos orientándonos. Y por lo menos nos da una cierta idea. Es decir, podemos hablar mucho de, qué sé yo, cómo es Salta, pero por más que hagamos videos, veamos videos y estudiemos la historia de Salta y veremos fotos, nunca vamos a conocer en experiencia directa lo que es Salta, a menos que realmente vayamos allá. Entonces, pero todo lo que precede es importante, porque si no, por ahí tomamos un camino que nos lleva a Tierra del Fuego, no sabemos muy bien. O sea que lo importante es la importancia del estudio y también de la reflexión. Es vigente durante un cierto periodo. Pero por supuesto, cuando uno ya ha encontrado justamente y ha llegado a Salta, ahí no sigue, no necesita seguir tomando instrucciones de cómo llegar a Salta y reflexionando cómo hacerlo, porque ya lo vio, ahí tiene una experiencia directa, ¿no? Y entonces lo que se descubre en realidad es esta mente natural que, si bien en esencia es vacía, porque no tiene nada que se pueda identificar, al igual que el espacio, que no tiene nada para identificar, igual no es la nada, porque realmente indivisible de esa vacuidad está ese aspecto de lucidez. Es decir, la mente conoce. Y eso sería entonces la lucidez vacua, que es en realidad la esencia de nuestra propia mente.
Cuando hablamos de lucidez, acá aunque dice la vacuidad de la mente, está diciendo la vivencia de la vacuidad de la mente. Quiere decir que hay algo que conoce esa vacuidad. No está diciendo la vacuidad nomás, porque la vacuidad en realidad también es la naturaleza esencial de todas las cosas, ¿no? Está la naturaleza esencial de este vaso con agua, la naturaleza esencial de este micrófono, digamos, todo es vacío. Pero en el caso de la mente, si bien la mente también, desde el punto de vista de su esencia absoluta, es vacía en el sentido de que carece una identidad intrínseca, es decir, esa existencia inherente, al igual que cualquier otro de los fenómenos que podamos investigar, porque la vacuidad es algo que es la base fundamental, es como la ley natural de todos los fenómenos, incluyendo a nuestra mente. En el caso de nuestra mente, además de ser vacía, y a diferencia del micrófono, a diferencia de un vaso, ellos no pueden conocer, en cambio nuestra mente sí conoce. Y eso es fundamental, es decir que nuestra mente es vacía y al mismo tiempo es cognitiva. Ahora, ¿por qué la palabra lucidez, ¿no? La claridad, o que es lo que atañe a la cognición, es decir, al aspecto que es consciente de su propia vacuidad, no de una manera dualista, sino de una manera totalmente indivisible. Eso es porque en realidad la palabra que se utiliza en tibetano es salva, y salva en realidad quiere decir claridad, quiere decir luz, quiere decir un montón de factores. Ahora, en el caso de tanto la mente dualista como la mente natural, hay dos factores que en realidad se utilizan como para definir cuáles son, en cierta manera, las características de estos dos estados de cognición, mente dualista y la mente natural, y que ambas son luminosas y también cognitivas. Es decir, que la mente dualista tiene un aspecto de cognición que está viciado por la ignorancia, la confusión y la reificación y el dualismo, y por lo tanto todo lo que percibe se cristaliza, se congela en cierta manera en términos de conceptos. Y de esa manera tenemos el campo muy grande del conocimiento que ocurre en la cognición dualista de la mente común. Pero cognición pelada, digamos, sin que tuviera una energía, digamos, de expresiva, o una energía que pudiera ser la fuente, digamos, de todas las manifestaciones que nosotros percibimos, entonces sería una cognición totalmente oscura que en realidad no abarca la infinidad de fenómenos que sí ocurren en nuestra cognición dualista. O sea que eso es el aspecto de luminosidad, o sea que es luminosa y al mismo tiempo es cognitiva. Estos dos no son dos aspectos divorciados, no es que es luminosa por un lado y cognitiva por otro, sino que lo que define nuestra mente, en ambos casos, dualista o no conceptual, es que es luminosa y es cognitiva. Entonces es una lucidez, una cognición luminosa, que por eso es que utilizo yo la palabra lucidez, porque tiene esos dos aspectos, ¿no? En el caso de Semni, en el caso de la mente natural, en el caso de Rigpa o la mente Tamelkishepa, que sería todo lo mismo, lo que estamos hablando, la mente en su estado totalmente desnudo y natural, en ese caso también tienen dos aspectos, es decir, luminosidad y también claridad o lucidez o cognición. Pero en ese caso, la cognición no es dualista, entonces no reifica, es la cognición natural de la mente, es lúcida y también es luminosa. Y entonces es de ahí y de ese aspecto de luminosidad que de vuelta no es separado, sino que son dos aspectos que están íntimamente indivisibles en cierta manera, porque tienen distintas funciones, ¿no? Entonces, de esa luminosidad es donde surgen todos los fenómenos de la iluminación, y cuando la cognición, digamos, acuérdense, luminosidad y cognición, no es la cognición pura, es decir, Rigpa o nuestra mente natural, sino que es esa cognición dualista, eso pervierte
el sentido de la expresión de la luminosidad y todo se manifiesta en términos dualistas y reificados. Y de esa manera es como funcionamos nosotros. Estas dos cosas no son distintas. Como ven, hay como un hilo conductor entre mente natural y mente dualista, porque ambos tienen una misma sustancia, por así decirlo. ¿Cuál es esa cosa que las conecta? Que ambas son luminosas y también son cognitivas. Esa lucidez que existe en ambos casos es como el vínculo que hace que entonces podamos pasar de una mente dualista y reificadora, tal cual nosotros estamos, y utilizando lo mismo, porque es nuestra propia mente samsárica, que al purificar todos los efectos que distorsionan esa cognición y hacen que entonces esa luminosidad y esa cognición sean dualistas y reificadoras, cuando eso ya se ha eliminado, entonces eso vuelve a su estado natural, que es también luminoso y cognitivo, pero ya no dualista y totalmente intrínseco y genuino, es decir, la luminosidad o la lucidez fundamental de nuestro estado natural. Entonces, de esa manera vemos que en realidad, cuando estamos diciendo acá que la vivencia del estado natural, ¿no?, la vivencia de la mente natural, cuando vemos que la mente, nuestra mente es vacía, ahí tenemos la vivencia de la mente natural. Ahora, ¿qué es lo que vivencia esa mente natural? Eso es la lucidez y la claridad innata de nuestra mente. Y pasa de ser dualista a ser una lucidez no dualista. Eso es lo que se llama trascendencia en el budismo, y eso es lo que ocurre en el momento en que ya hemos descubierto la naturaleza de nuestra mente, y de ahí en adelante tenemos una capacidad o posibilidad de poder sostener esa continuidad a partir de lo que se llama la meditación, que en ese caso es la no meditación, como lo hemos visto. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, en el caso de Dharmakaya, ¿no?, en el caso de tenemos nuestra mente natural, puede tener pensamientos, puede tener emociones, puede tener percepciones, puede tener un montón de cosas, pero hay veces en que está completamente desnuda, en el sentido de que no hay ningún tipo de movimiento de pensamientos. Eso es posible, es como la quietud absoluta. Y entonces tampoco hay, digamos, aspectos de luminosidad, como nosotros lo hemos estado viendo, es decir, porque no hay ninguna manifestación. Sin embargo, en ese caso, es la lucidez misma, no pierde luminosidad. La lucidez y la cognición en ese caso siguen siendo esa unión indivisible, aunque no haya manifestación. Porque, digamos, es el brillo de la cognición no dualista la que está vivenciando en ese momento esa vacuidad, y en la cual no existe ningún tipo de pensamiento, de emoción que esté ocurriendo. Por eso eso es lo que se llama Rigpa desnudo o Rigpa esencia. Pero luego, bueno, hay manifestaciones y puede surgir un pensamiento, puede surgir cualquier cosa. Y en ese caso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí que podemos hablar de que hay un aspecto de luminosidad un poco parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que asociamos con el sentido de esa palabra, luminosidad, como con luz o algo así. Desde ya que no es como la luz eléctrica que pagamos, o ni siquiera la luz del sol y demás, pero realmente hay un aspecto que hace que se vuelva perceptible, se vuelva visible, por lo menos en el sentido de nuestra mente, porque hay formas que aparecen, hay sonidos que aparecen. Entonces, si bien a nivel de Dharmakaya, esa luminosidad está en cierta manera encapsulada en la cognición, luego cuando el Dharmakaya se desdobla en Sambhogakaya y Nirmanakaya, entonces ahí sí están las visiones de los distintos Budas del Sambhogakaya que se manifiestan y que, bueno, en la práctica, por ejemplo, del Togel uno puede verlo con los ojos. Entonces dice que hay una manifestación ahí, y esa manifestación necesita un tipo de energía, por así decirlo, visible o algo así, que se asocia con la idea de luz o luminosidad que nosotros estamos acostumbrados. Entonces es ahí en donde ya sí podemos hablar de que la luminosidad propiamente dicha, porque tiene un aspecto vibrante, digamos, de luz, de energía, que se manifiesta en las formas de las distintas deidades que van ocurriendo. Uno cuando está, por ejemplo,
practicando yidam, identificación, puede ser tiene encuentros con la deidad. Pasa en yogis que de pronto aparece su propia deidad, y entonces la percibe. Esa deidad también es parte de la luminosidad. Cuando hacemos prácticas de visualizaciones, por ejemplo, estamos por ahí en un cuarto oscuro, pero la visualización puede ser muy vibrante y muy brillante y también muy luminosa. ¿De dónde surge esa luminosidad? Justamente del estado de luminosidad que va asociado a la cognición. Entonces, entienden que en realidad, aunque estamos hablando como de dos procesos distintos, uno es cognición de conocer y el otro es que se manifieste, estos en realidad siempre están trabajando en unidad, en unión, inclusive en el Dharmakaya, aunque en ese caso esa luminosidad está en cierta manera encapsulada dentro de la cognición. Se desdobla el Dharmakaya porque ya hay algún tipo de relación con los seres que la puedan percibir, y también en el Nirmanakaya, y de esa manera entonces ya la luminosidad sí toma una definición un poco más parecida a la que nosotros estamos acostumbrados, que es algo vibrante, luminoso, brillante, etcétera, que se pueda experimentar o que se pueda percibir. ¿Okay? Pero acá, bueno, está diciendo, entonces, ahí, cuando uno llegó a eso, entonces no necesitamos seguir estudiando y reflexionando, aunque seguramente vamos a seguir estudiando y reflexionando, porque hay muchas otras cosas que también vamos a seguir aceptando. Lo que acá está diciendo Gampopa es innecesario. No quiere decir que de ahí en adelante, entonces ya está, no voy a estudiar más y no voy a reflexionar más. Uno ve que grandes lamas siguen yendo, cuando hay un lama superior, un enorme lama, siguen yendo y toman enseñanzas y siguen recibiendo enseñanzas. Entonces uno dice, bueno, pero entonces estarían traicionando lo que dice Gampopa. No están traicionando. No es necesario. Todas estas consejos de esta lista, Gampopa dice, no es necesario, pero no está diciendo, entonces no lo hagas más. Si quieres, hacelo. Pero si uno es capaz de permanecer en esa vacuidad lúcida, que es la esencia de la mente, constantemente, entonces todo está incluido ahí. Las 5 sabidurías están ahí, totalmente incluidas, que estamos hablando del fruto, que son las 5 sabidurías. ¿Se acuerdan? La sabiduría del Dharmadato, del espacio del cual surgen todos los fenómenos, la sabiduría similar al espejo, y después está la sabiduría discernidora, la sabiduría de la igualdad, y finalmente la sabiduría que todo lo logra. Son distintos aspectos, pero está todo ahí. Dentro de un instante de Rigpa están estas 5 sabidurías. Están estas 2 sabidurías en las cuales estas 5 también se subsumen, que son la sabiduría de conocer todo lo que existe y principalmente de conocer las cosas tal cual son, es decir, la esencia de todo lo que existe. Y eso da lugar a la omnisciencia, pero está totalmente incluida en la mente natural. No es que uno las adquiere porque las estudia, sino que las descubre en su perfección, es una natural manifestación, es espontánea. Las cualidades estas son increadas, son parte totalmente innata de nuestra propia naturaleza. Entonces, si uno ya está en ese nivel, bueno, no es necesario seguir estudiando. Milarepa no necesitaba seguir estudiando, no se llevó libros a la cueva. Si lo único que tenía era una olla, en cierta manera, y nada más, y cocinaba ahí durante 9 años sopa de ortigas, era lo único que comía, pero en ningún lugar dice que se llevó libros de Madhyamika, de filosofía, o de, ¿cómo se llama?, Abhidharma, el conocimiento psicológico de la mente, o de astrología, todo ese tipo de cosas, no. Y sin embargo, después cuando tuvo debates con otros eruditos que lo desafiaban, siempre vencía, porque justamente la sabiduría que él había descubierto era la sabiduría nata, la sabiduría búdica, y contra eso no hay absolutamente ningún tipo de conocimiento conceptual que pueda desafiarlo. ¿Ok? Y es lo que está diciendo acá. Entonces, bueno, si uno es capaz de en todo momento mantenerse en la continuidad de Rigpa, no necesita estudiar más. Pero si quiere estudiar, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo va a perjudicar. Simplemente, bueno, va a adquirir otro tipo de palabras, u otro tipo de expresiones, otra manera de manifestar ese conocimiento, lo que fuera,
pero desde ya que no es absolutamente necesario. Todo lo que hemos visto hasta ahora, en cierta manera, sí, es bastante necesario. ¿Cuántas veces dijo Gampopa que era importante estudiar y reflexionar? Y es así, es importante. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la vivencia de la vacuidad. Llegar a la vivencia de la vacuidad, que puede ser un instante desde encontrar el punto de vista, tampoco es suficiente, sino que la mente tiene que también encontrar una continuidad de esa vivencia que se tuvo. Y desde esa continuidad es que en realidad no necesita más estudiar y reflexionar, ¿no? Una vez que reconozcas que no hay impurezas en la claridad de la mente, no necesitas purificar malas acciones. Rigpa trime dushena, dikpa changmigo. Dikpa es, sí, malas acciones. En algunos casos, bueno, en nuestras tradiciones más abrahámicas se dice sí, se dice pecados, por ejemplo. Son las malas acciones. Acciones que generan karma negativo, ¿no? Matar, robar y todas las demás. Ahora, en realidad, dice, no necesitas purificar malas acciones. Antes sí necesitábamos purificar, porque justamente cuando generamos mérito y cuando hacemos vajrasattva y cuando hacemos un montón de prácticas, esas prácticas están destinadas a justamente contrarrestar todas estas tendencias negativas y purificar los velos y también las acciones negativas. Las acciones negativas lo que hacen es que como de resultado se transforman en velos que nos impiden ver, cuanto más densos son, conectar con esa naturaleza esencial. En realidad hay dos tipos de velos, como se habla, a veces se habla de tres: los velos aflictivos, es decir, de las emociones aflictivas, y el velo cognitivo, que es el que persiste y es el más sutil, que solamente se va eliminando los últimos niveles de los bodhisattvas, de los bhumis. Pero los velos aflictivos en realidad son aquellos que se generan a partir de nuestras aflicciones, las aflicciones de apego, de rechazo, de odio, de agresión, de celos, de orgullo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en general, lo que hacemos es purificar esas tendencias, generando y recibiendo la influencia, por ejemplo, en el caso de Vajrasattva, que es un Buda cuyo voto es purificar. Bueno, cuando hacemos esa práctica vamos eliminando, vamos neutralizando esas tendencias habituales que ocurren a partir de las acciones negativas, que indefectiblemente, si no hacemos nada, van a resultar en experiencias de sufrimiento, etcétera, para uno mismo y para los demás. Y eso es lo que hacemos en general hasta que hayamos descubierto la verdad absoluta, que sería Rigpa, sería la naturaleza de nuestra mente. Cuando hablamos de impurezas acá, no significa que en Rigpa estemos hablando de puro contra impuro, sino estamos hablando de que la naturaleza de Rigpa, de Tamek y Shepa, o la mente natural, es la vacuidad. En esa vacuidad no hay ni puro ni impuro. Cuando no se conoce esa vacuidad, nuestra cognición funciona en términos dualistas, y en ese campo dimensional, digamos, de la cognición, entonces existe el bien y el mal, el bueno y el malo, existe pecado y no pecado, existen buenas acciones, malas acciones, existen velos, existen no velos, existe todo ese tipo de dualismos, porque esa es la naturaleza de esa cognición dualista y reificadora. Pero en caso de Rigpa, en el cual su esencia es amplia e infinita como el espacio, en ese espacio está más allá de puro y de impuro. Eso es lo que significa. Uno ha descubierto acá no está diciendo que no hay, ha descubierto que no hay impurezas en esa claridad. Quiere decir que esa cognición, esa lucidez que nosotros tenemos en Rigpa, no está distorsionada por esos aspectos o esos factores distorsivos, que es lo que se llama las impurezas. Y por eso significa esos factores cognitivos que no responden, no son afines a nuestra naturaleza esencial.
y que serían las acciones negativas, las acciones, estas negatividades, ¿no? Entonces, por eso está diciendo acá que cuando reconocemos que nuestra lucidez en realidad es vacua, es decir, no cuando uno reconoce, la lucidez misma descubre y se vuelve consciente de su propia vacuidad, en ese ámbito de su naturaleza esencial de la vacuidad, ahí está más allá de impuro o de puro, no se habla en esos términos, porque naturalmente está totalmente que trasciende todo ese tipo de factores, y eso es lo que se llama la pureza fundamental. Entonces, esa lucidez que es consciente de su vacuidad, en esa lucidez no pueden, aunque puedan surgir, digamos, pensamientos negativos, porque la laya, digamos, el repositorio de nuestras impresiones kármicas no se ha agotado, igual esos pensamientos que surgen en ese ámbito, que es como el espacio, no tienen ningún lugar donde asentarse, a diferencia de pensamientos negativos, en nuestro caso, en que tienen una idea del yo, que es la reificación de nuestra conciencia de base, y donde se asientan, y por eso generan karma, y por eso van creando cada vez más tendencias. En el caso de Rigpa, eso no es lo que sucede. En el ámbito de Rigpa no hay, digamos, pensamientos negativos como parte de Rigpa, como sí las hay como parte de nuestra cognición dualista. ¿Puede surgir un ámbito, un pensamiento negativo? Sí, van a surgir, pero así como surgen, sin ninguna intervención de esa mente natural, totalmente se disipan, porque no encuentran lugar donde quedarse, no hay nada que las agarre, no hay nada que las sostenga, no hay nada que les dé una realidad. Y por lo tanto, bueno, entonces esos pensamientos negativos o esas negatividades no ocurren en el ámbito de Rigpa. Eso es descubrir lo que significa que en la claridad de la mente no hay ninguna impureza. En Rigpa, esencial, en Tamelkishepa, en la mente natural, ahí no hay ningún tipo de impurezas, porque realmente lo que garantiza que no haya impurezas es justamente que no hay nada sólido, no hay nada concreto. Todo ocurre en ese espacio interior, el espacio absoluto de la vacuidad, que es ilimitado como el espacio y que no da lugar a que se vayan sosteniendo o que se vayan pegando o que haya una posibilidad de aferrarse a algún tipo de negatividad. Entonces, por lo tanto, esa claridad vacua, que es lo que está hablando acá, en realidad es esencialmente libre de cualquier impureza, ¿no? Entonces, en ese caso, si podemos mantenernos de vuelta en esa claridad vacua, como esa claridad vacua está libre de cualquier impureza, entonces no hay ningún tipo de negatividades que tenemos o malas acciones que tenemos que purificar, ¿no? Cuando Milarepa estaba debatiendo con este erudito y debatían sobre las paramitas, entonces el erudito, bueno, digamos, hábleme de la segunda paramita, la paramita de la ética moral, que sería esto, ¿no? Es decir, purificar malas acciones, mantener los votos y todo lo demás. Y Milarepa dice, la esencia de la mente es totalmente pura. No hay absolutamente ninguna impureza de ahí que uno tenga que purificar. Entonces, si uno se mantiene en la continuidad de la esencia de la mente, entonces automáticamente está también perfeccionando la perfección de la ética o de la disciplina, que sería la segunda paramita. Y más o menos es lo que dice acá. El tercero es cuando te encuentres recorriendo el auténtico sendero, no necesitas reunir las acumulaciones. Nyumen ngang la chona, tablam gomigo, no, perdón, nelmel lamla nena, sosa migo. Ok. Nelma, acá la palabra Nelma, que se tradujo acá como el auténtico sendero, es verdad, es el sendero genuino. ¿Qué es lo que garantiza que un sendero sea genuino, no? Acá siempre se habló de que uno tiene que reunir acumulaciones, ¿verdad? Siempre, hasta ahora está
la generación de mérito y la generación de sabiduría. ¿Se acuerdan? Las dos acumulaciones. Ahora uno dice, bueno, pero si yo me mantengo en el auténtico sendero, ¿por qué habla de sendero? Porque el sendero siempre se dijo que es acumular las dos acumulaciones, de mérito y sabiduría. El auténtico sendero, en realidad, se resume desde el punto de vista de Mahamudra y de Dzogchen, es el sendero de qué manera se sostiene esa continuidad de la mente natural. Es auténtico cuando se sostiene sin ningún tipo de modificación y sin ningún tipo de distracción. Y esos dos factores de no modificación y no distracción hacen y garantizan que entonces esa cognición o esa lucidez se mantenga en ese nivel de estado natural o de mente natural, es decir, la vacuidad lúcida. ¿Ok? Si hay distracción, ¿qué es lo que ocurre? Si uno se distrae, quiere decir que ¿de dónde se distrajo? La mente perdió esa conciencia de su propia vacuidad y por influencia de las tendencias habituales se reificó, se cristalizó, se volvió dualista. Eso es distraerse. No es distraerse porque tiene un pensamiento o lo que fuera, no, distraerse en este caso significa cuando Rigpa, o cuando esa mente natural deja de ser natural y pasa a ser dualista. El yogi, que tiene mucha experiencia, se da cuenta lo antes posible y automáticamente reconoce la mente natural. Ese sí es un proceso volitivo, deliberado que hace el yogi, pero el momento en que la mente vuelve a ver su estado de vacuidad, su mente, estado, digamos, su nivel natural, desde ese momento en adelante el yogi no hace más nada, y eso es lo que significa no modificación, no intervención. ¿Ok? Eso es lo que significa entonces el auténtico sendero. Ahora, entonces podemos decir, bueno, pero ¿cómo es que uno genera mérito ahí? Volvamos al caso de Milarepa. Milarepa no salía a generar mérito específicamente, no hacía ningún tipo de donaciones generando generosidad, tampoco tenía paciencia mucha porque tampoco tenía muchos ataques de nadie que lo pudieran herir o estafar o lo que fuera, o digamos incitar a su reacción de agresión, digamos. Pero lo que hacía Milarepa y estos grandes yogis es se mantienen en esa continuidad. Esa continuidad de la mente natural es el auténtico sendero. Ese es el sendero natural, en el sentido de que lo que garantiza que sea natural es que no hay ninguna modificación y que no hay ninguna distracción. Y esos dos factores son los que garantizan entonces que nuestra lucidez se mantenga en ese nivel de genuina naturaleza, digamos, o de sendero genuino. ¿Ok? Ahora, igual uno va generando naturalmente mérito, aunque esté en ese sendero. Porque Buda dijo que también hay que generar mérito. Una cosa es generar mérito propiamente dicho, en el cual uno conscientemente y con su mente dualista va y genera un mérito. Por ejemplo, porque da una donación, o porque habla con otra persona, o porque no responde con agresión, o porque tiene paciencia, por lo que fuera. Ahí estamos generando mérito. Estamos generando buen karma en última instancia, y eso es la generación de mérito, pero no en el auténtico sendero, en el sendero común de una persona que funciona todavía en términos dualistas. Ahora, cuando uno, supongamos, está simplemente meditando en meditación formal, y la mente está en esa continuidad de su propia naturaleza, debido a la tercera cualidad de Rigpa, que se acuerdan, esa energía cognitiva, que representa la unión indivisible de lucidez y de vacuidad, esa unión indivisible hace que entonces la vacuidad no bloquee nada y todo pueda suceder, y la lucidez solo entonces tampoco es lo que ocurre, porque eso sería nuestra lucidez actual, que sería reificada. Es decir, que la tercera cualidad es la que representa esa unión indivisible, que hace que la vacuidad sea lúcida y la lucidez sea vacua. Son indivisibles. Debido a esa indivisibilidad, entonces no hay ningún tipo de bloqueo,
y todas las cualidades innatas, perfectas de la mente natural, la infinita compasión, la infinita devoción, el infinito renunciamiento, empatía, todo este tipo de cualidades surgen en forma indivisible porque están como totalmente permeando esa cognición de Rigpa. Y esa manifestación de esas cualidades son los que generan mérito. O sea que se va generando un mérito en forma totalmente natural, sin necesidad de que uno manualmente vaya y lo genere, como en el caso nuestro, en el cual tenemos que ir manualmente a generarlo. Entonces, de esa manera podemos entender lo que está diciendo acá. No necesitar reunir las acumulaciones, porque las dos acumulaciones se van reuniendo por el mero hecho de que esa lucidez es la lucidez vacua, por lo tanto es Rigpa, y por lo tanto, entonces, en ese ámbito de Rigpa se van manifestando también esas cualidades de compasión, de amor, de empatía y todo lo demás, y todo eso, esa expresión de Rigpa, digamos, eso es lo que, bueno, va generando mérito, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir, de vuelta, que si uno está en ese nivel de Rigpa, no genere otras cosas tipo meritorias, porque vemos que los lamas que no dejan estos enormes lamas, lo vemos al Dalai Lama, Chenzen Rinpoche, todos estos enormes lamas, los vemos que hacen de todo, es decir, van y hacen un monasterio y se van a Tibet y ¿cómo se llama? Monasterios que habían sido totalmente destruidos, entonces reúnen fondos y lo vuelven a reconstruir. Es decir, constantemente hacen todo tipo de méritos, pero en los méritos, en ese caso, lo que está diciendo Gampopa no es que no hagas ningún mérito, hacelo si querés, no hay ningún problema. Pero si no los haces, no importa, porque realmente, naturalmente se van esa unión indivisible de lucidez y de vacuidad en sí misma. También va generando mérito, aunque no es la forma habitual que nosotros tenemos de definir lo que significa un mérito. En general, los méritos que se van haciendo a partir de esa unión indivisible, como por ejemplo edificar un templo, edificar un monasterio o un hospital o lo que fuera, ¿no? Pero que sin perder y que surjan de esa dimensión de lucidez vacua, eso lo que hace es que se va reforzando la capacidad de actividad iluminada de aquella persona que lo está llevando a cabo. Es decir, que también por supuesto que es muy bueno hacerlo, pero acuérdense que acá está diciendo que no es necesario. Pero si quieren hacerlo, fantástico, pero no es absolutamente necesario porque en el sendero auténtico uno va a ir generando también mérito y sabiduría, que son las dos alas que nos van a llevar eventualmente al descubrimiento de nuestra budidad. ¿Okay? Una vez que puedas mantener el estado natural, no necesitas practicar el sendero de los métodos. Bueno, ya lo leí. De vuelta, manteniendo el estado natural, el sendero de los métodos. ¿Qué significa sendero de los métodos? No significa cuando nosotros aplicamos algún método circunstancial, eso no es el sendero de los métodos. Aunque desde ya tampoco es el sendero de la iluminación, pero porque hay dos aspectos. Uno es entre todas las prácticas. Hay algunas que pertenecen al sendero de los métodos, de las técnicas, otras que son del sendero de la liberación, o que llevan a la completa liberación. Ahora, si nosotros aplicamos un método circunstancial en un momento determinado, eso no es que estamos practicando el sendero de los métodos, no es lo que significa acá. El sendero de los métodos es cuando el objetivo principal de nuestra práctica y nuestra dedicación, digamos, principal o predominante, es el sendero de los métodos. Y después, por supuesto, algo de sendero de liberación, pero todo nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia se vuelca al sendero de los métodos. Eso, por ejemplo, ocurre con los 6 yogas de Naropa. Cuando uno practica, por ejemplo, todas las prácticas de yoga, ¿no? Del cuerpo, el cuerpo sutil, de canales, nadi, prana, energía, y también bindu, serían las gotas de energía, todo eso se enfoca al sendero de los métodos, completamente.
Ahora, ¿qué función tiene ese sendero de los métodos? Eso sería el sendero de los métodos. La función que tiene es que nuestro cuerpo sutil, en nuestro caso, está funcionando de tal manera que la cognición que ocurre en base a ese cuerpo sutil, funciona en términos dualistas. Entonces uno, en vez de refinar la cognición, como en el sendero de la liberación, uno dice, bueno, si en realidad lo que causa nuestra cognición que funcione de manera dualista, es decir, que distorsione nuestra percepción, es que nuestro cuerpo sutil está funcionando de una manera también pervertida o distorsionada, corrijamos eso y como resultado también nuestra cognición va a refinarse. Es decir, que por la aplicación del sendero de los métodos, nosotros vamos refinando el sendero sutil, vamos refinando los nadis de tal manera en que los nudos que están en este momento y que van dirigiendo la energía por los canales donde no debe dirigir, y como consecuencia de eso, entonces nuestra cognición funciona en forma dualista. Entonces, refinando los nadis quiere decir que se van abriendo a medida que practicamos yoga, con ejercicio de yoga, con lo que todo atañe, la meditación, tumo y todo ese tipo de cosas. Entonces, los nadis se reifican, quiere decir que los nudos se van abriendo. El prana también se refina, y de tal manera que empieza a circular mucho menos alocado como está funcionando nosotros, sino que va dirigiéndose a donde debe dirigirse, y Bindu también se va refinando, y en la misma medida en que el cuerpo sutil se va refinando, también nuestra cognición, nuestra lucidez se va refinando. Y el resultado final de todo ese proceso de aplicación de la perseverancia y el foco en los métodos es que se refina de tal manera que, llegado el resultado final, digamos, de la aplicación del sendero de los métodos, el cuerpo sutil se vuelve en el cuerpo Vajra, es decir, Nadi se vuelve en Dharmakaya, Prana se vuelve Sambhogakaya, Bindu se vuelve Dharmakaya, Nadi se vuelve Nirmanakaya y Prana es Sambhogakaya. Es decir, uno transformó su cuerpo normal y el cuerpo sutil normal, y los nadis se vuelven el cuerpo vajrico, el prana se vuelve la voz vajrica y el bindu se vuelve la mente vajrica. Eso lo que significa, en pocas palabras, es que la lucidez encontró esa sabiduría primordial, que es la sabiduría original de nuestro estado primordial, el estado búdico. Es decir, porque por aplicación de los métodos logramos la liberación. ¿Ok? También, por ejemplo, cuando hacemos prácticas de tantra de visualización. En esas prácticas de visualización, en realidad están las prácticas de generación, que es cuando uno se identifica con la deidad, son conceptuales. Luego uno disuelve toda esa conceptualización en el estado natural, y eso sería, todo lo que yo describí hasta ahora del sendero de los métodos es de los dos aspectos, del estadio de generación y el estadio de perfeccionamiento, pertenecen al estadio de perfeccionamiento, pero con características, porque visualizamos, porque hay formas, por lo que fuera. Entonces, practicando de esa manera, después entramos en el sendero, digamos, el estadio de perfeccionamiento sin características, cuando se disuelve todo eso, y de ahí pasamos a Mahamudra y Dzogchen, ¿ok? Entonces, cuando tenemos también métodos, son los métodos de visualización, y los métodos de visualización finalmente entonces terminan purificando nuestra percepción y haciéndonos percibir el estado, digamos, de sacralidad, digamos, que todo es sagrado, que es la manifestación de nuestra budidad en los sonidos, en las percepciones, en las formas, los fenómenos y todo eso, y de ahí entonces entramos al estado, digamos, de la liberación. A diferencia de esto, el estadio, o digamos el sendero de la liberación, es uno que no se aboca y no le da tampoco mucha, no importancia, pero digamos que no hay un vuelco, digamos, de nuestro objetivo de la práctica al sendero de los métodos.
Y prácticamente eso es lo que nosotros hacemos en realidad. No estamos abocados a la práctica de tumo, el yantra yoga, a los diferentes ejercicios de yoga y todo ese tipo de cosas, aunque hay gente que sí lo hace, pero digamos en realidad nuestro énfasis es más bien el estilo de Saraha, que es directamente ir al sendero de la liberación, es decir, encontrar justamente el estado no dualista de la mente, porque de ahí entonces ya se refina y se purifica todo el resto, inclusive también nuestro cuerpo sutil. En cambio, el otro es el que enfatizó Sara en Naropa, y en el cual, entonces, enfocándose en el sendero de los métodos, uno como consecuencia de ese enfoque y de esa perseverancia, llega a conocer el no dualismo, es decir, la mente no dualista, que sería Rigpa Atamelkishepa. Acá lo que está diciendo es que si ya hemos descubierto la mente no dualista, entonces, bueno, no hace falta practicar el sendero de los métodos. Porque lo que hace el sendero de los métodos es acelerar el proceso por el cual uno llega a descubrir la mente no dualista. Pero si nosotros por abocarnos directa a Shamatha, Vipassana, Mahamudra y Dzogchen hemos llegado a conocer y a experimentar la mente no dualista, entonces no necesitamos ir y practicar tumo y todo ese tipo de prácticas que son muy fuertes, no es necesario. Si lo quieren hacer, perfecto, pero de vuelta no es necesario, porque ya el fruto de esa práctica de los métodos lo hemos obtenido, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que se dan es si uno va a una tierra que está llena de joyas, entonces no es necesario empezar a buscar piedras comunes, porque ya están las joyas, ¿no? Es lo mismo. No es necesario ir al sendero de los métodos cuando uno ya encontró la joya, que sería la mente dualista, ¿no? Una vez que reconozcas que las emociones aflictivas no tienen raíz, no necesitas aplicar los antídotos. Cuando reconozcas que tus pensamientos son la naturaleza innata, no necesitas practicar la meditación no conceptual. Namto chuni dishena mi topa gom migo. Acá habla de mitopa. Mitopa literalmente puede ser no pensamiento, una ausencia completa de pensamiento, o puede ser también la ausencia de conceptos. ¿Se acuerda que conceptos lo habíamos definido como algo un poco distinto que el pensamiento? El pensamiento puede ser conceptual, pero la mente puede tener pensamientos sin que sean conceptuales. Porque concepto lo que significa es ese evento cognitivo, lo que ocurre en el momento de conocer en una estructura dualista de sujeto y objeto. Y el ejemplo que yo siempre pongo es que en Shamatha, por ejemplo, en la quietud, en la cual no hay absolutamente ningún movimiento de pensamientos, ahí estamos hablando de no pensamiento. Entonces uno diría, entonces, eso es no conceptual. No es así. Sigue siendo conceptual porque esa cognición sigue siendo dualista, ya que hay una noción de un objeto que sería el ahora, de la quietud, y alguien que sería la cognición que se posa en ese el ahora. Hay una noción de dualismo todavía de meditador y objeto en el cual se está meditando. Entonces, la mente sigue siendo conceptual, aunque esté libre de pensamientos. En Rigpa también puede haber no pensamiento. Por ejemplo, en Rigpa Esencia. En Rigpa Esencia no hay ningún pensamiento, pero en Rigpa Esencia no hay ningún concepto tampoco, porque la cognición no es conceptual. O sea que, en un caso, en el caso de Shamatha, no hay pensamiento, pero persiste el concepto. En la mente no dualista, digamos, que es Rigpa, puede no haber pensamientos, pero desde ya que es no conceptual, justamente porque lo que es conceptual es sinónimo de dualismo. Una mente dualista es una mente conceptual. Eso lo tenemos que entender bien, porque hay muchas veces que cuando uno lee traducciones, identifican mucho no conceptualidad, dicen, cuando en realidad tiene que decir no pensamiento. Y eso en realidad se aplica solamente a la mente natural. No conceptualidad significa la mente no dualista, la mente natural, Rigpa.
Ahora estamos diciendo acá lo que dice es que reconocemos que tus pensamientos son la naturaleza innata, es decir, que los pensamientos son siempre, en su esencia son Dharmakaya, y eso es muy fuerte en Rupakaya, ¿no? Los pensamientos son Dharmakaya. Lo veamos, es decir, si vivenciamos la naturaleza del pensamiento como Dharmakaya, desde ya que son Dharmakaya, pero si no lo vemos, también son Dharmakaya, siempre son Dharmakaya. No es que se convierten en Dharmakaya en el momento en que vemos que son Dharmakaya. Entonces el pensamiento mismo, en realidad, son como las olas del Dharmakaya, como lo llaman a veces, ¿no? Es decir, semni el enchichepa chokiku, quiere decir, la mente innata, la mente coemergente, es Dharmakaya. ¿Qué significa eso? Que desde tiempos sin comienzo nunca nos hemos separado de nuestra mente natural, nuestra esencia de la mente. Y esa esencia de la mente siempre ha sido Dharmakaya. Eso es lo que significa la primera línea, es decir, semnilo en Chichepa, que quiere decir que la mente coemergente, la mente innata, esa es siempre Dharmakaya. La reconozcamos como Dharmakaya o no la reconozcamos. Cuando no la reconocemos como Dharmakaya, es decir, la dimensión de la iluminación, ¿no? La dimensión más sutil de la iluminación, cuando la reconocemos como que es Dharmakaya, que es la cognición vacua, perfecto. Pero si no la reconocemos, estamos en el dualismo. Pero nunca deja de ser Dharmakaya. Nunca perdemos esa mente natural. Eso es lo que permite que desde Samsara conectemos con Nirvana. Que desde la cognición samsárica descubramos el Dharmakaya, que es la mente iluminada, ¿no es cierto? Ok. Después se dice que los fenómenos son como, los fenómenos convergentes son la luz o el brillo del Dharmakaya. Que sí que podemos descubrir el Dharmakaya en cualquier fenómeno. Podemos descubrir en la forma que vemos con los ojos, también en las emociones que podemos tener, en los pensamientos que podemos tener, en los sonidos que oímos, en todo, porque todo es una manifestación del Dharmakaya. ¿Se acuerdan la luminosidad y la cognición? Cuando hablamos del Dharmakaya, que el Dharmakaya se desdobla y se despliega en términos de Sambhogakaya y también de Nirmanakaya. En términos de Nirmanakaya, con nuestra mente dualista, bueno, no vemos el Nirmanakaya propiamente dicho porque nos quedamos anclados en las formas, los sonidos, los pensamientos, las emociones. Pero nunca dejan de ser Dharmakaya. Es el brillo, es la luz del Dharmakaya, es la luminosidad del Dharmakaya en el despliegue. Y después los pensamientos son como las olas o las ondas del Dharmakaya, es decir, que los pensamientos en sí mismos son Dharmakaya. Los pensamientos mismos son Dharmakaya. Y es lo que está diciendo, cuando hemos visto que son la naturaleza innata, que sería Dharmakaya o Dharmata, que es lo mismo, okay, los que no están muy acostumbrados a la terminología, digamos la mente iluminada, okay, no necesitas practicar la meditación no conceptual, porque ¿cuál es la meditación no conceptual? Es la no meditación. Es la meditación que está libre de conceptos. No es la meditación de Shamatha, que es conceptual. Entonces sería la meditación de Rigpa, pero si ya hemos visto que los pensamientos son la naturaleza innata, bueno, la naturaleza innata es no conceptual. Rigpa es no conceptual. Aunque hayan pensamientos o no hayan pensamientos, Rigpa es no conceptual. Entonces, simplemente permanecer en Rigpa, aunque surjan pensamientos en Rigpa, los pensamientos no son conceptuales en Rigpa. Porque cuando surgen como si fuera rastros de algo que fue o algo, son como pensamientos transparentes, por así decirlo, son como símil pensamientos, no pensamientos propiamente dichos. Símil pensamientos pueden formar símil ideas pueden proyectar proyectos y pueden mandar a hacer cosas y pueden funcionar perfectamente en una realidad convencional, pero siguen siendo símil pensamientos, no pensamientos sólidos y concretos como se nos presentan ahora, ¿no? Una vez que reconozcas que las emociones aflictivas no tienen raíz, no necesitas aplicar los antídotos. Ahora, las emociones aflictivas en realidad, ¿cuáles son? Son 5 principales. ¿Por qué se llaman aflictivas, no? La palabra en tibetano aflictiva es nyomon o klesha en sánscrito. Voy a leer el tibetano que no lo leí, ¿no? Nyomon
Tzaret Dushena Niempo Tenmiko. Es decir, no tenemos que recurrir a aplicar antídotos. En general, hablamos de que todo el Dharma es un gran antídoto para las emociones aflictivas, porque en realidad las emociones aflictivas lo que dan como resultado es el sufrimiento. Y en realidad nadie quiere sufrir, estamos tratando de buscar trascender el sufrimiento. En algún momento entendemos que la única manera de trascender el sufrimiento es vivenciando la verdad, y la verdad se vuelve prominente, pero todo tiene que ver con salirnos del samsara, porque el samsara lo vemos como que está marcado por el sufrimiento, ya lo hemos visto muchas veces. Lo que produce sufrimiento son kleshas. Klesha o nyomon en tibetano significa aquello que aflige nuestra mente, que le produce perturbación, no la hace feliz. Y básicamente son tres, una de las cuales no es una emoción, que sería la opacidad de la ignorancia, es la expresión del dualismo y la reificación en términos diarios, digamos, de cómo percibimos las cosas, la opacidad de la ignorancia, y en base a esa confusión entonces surgen apego, deseo, etc., deseo con apego, y también surge agresión, rencor y demás. De la agresión surge orgullo, y del apego o del deseo surge los celos y la envidia. Y estas son 5 entonces, ¿no? Confusión o ignorancia, apego, aversión, orgullo y celos y orgullo. Esas son las 5 emociones principales. De ahí comienzan subsidiarias y terminan siendo 100, y de esas 100 se va reproduciendo hasta ser 84.000. Y el Dharma se dice que son 84.000 enseñanzas, justamente porque son antídotos para cada una de estas 84.000 aflicciones. Aflicciones son las kleshas. Entonces, bueno, podemos aplicar antídotos. Y en realidad enormes cantidades de prácticas, y la mayor parte de las prácticas que se enseñan en el Dharma, tienen que ver con la aplicación de antídotos. En algunos casos el antídoto es rechazar, en otros casos es transformar, y en otros casos, como en el Vajrayana, es simplemente detectando la naturaleza de los kleshas. La naturaleza de las kleshas significa ver que no tienen raíz, no tienen fundamento, simplemente son vacíos, es decir, son cogniciones inválidas, no tienen ni raíz, ni tampoco tienen base, y por lo tanto son como visiones que no tendrían por qué tener ningún efecto en nosotros. Entonces el Tantra lo que tiene es que se capacita a nuestra lucidez como para percibir eso. Cuando surge el odio, vemos que es la vacuidad del odio. Automáticamente lo vemos como un odio vacuo, y entonces se vuelve ilusorio, se vuelve como algo pasajero, algo que se disipa el aspecto dualista, digamos, del odio, y puede quedar una cierta energía en el cuerpo por efecto del odio, pero no hay el único rastro es un efecto, digamos, de radiación del odio, pero no genera karma, siempre que lo veamos como un odio vacuo. Es decir, en ese caso entonces le damos una oportunidad a la sabiduría similar al espejo, que es la contracara del odio. ¿Okay? Acá lo que está diciendo es que si hemos visto que son, que no tienen raíz y también no tienen ninguna base, entonces no necesitamos. ¿Para qué vamos a aplicar un antídoto? Si aplicamos antídoto, por ejemplo, para el antídoto contra la ignorancia, entonces se dice, bueno, contempla en la ley de los 12 vínculos, ¿no? Dice la ley de las 12 interdependencias, bueno, que es un estudio que se hace y qué sé yo, y eso va a hacer que crezca tu agudeza de la inteligencia, y de esa manera te vas volviendo cada vez menos ignorante, digamos, en cierta manera, y acercándote más a la verdad. Cuando con respecto con el deseo y el apego, entonces, bueno, se medita en la impermanencia de las cosas, o en el caso del Theravada se medita en el aspecto desagradable de aquel objeto que incita al deseo, y entonces cambia, porque ya uno no puede tener deseo cuando está viendo los aspectos repulsivos de aquel objeto que antes incitaba al deseo. Con respecto al odio, entonces uno medita en el amor, la compasión, la empatía. Con respecto al orgullo, entonces, bueno, empieza a meditar en que en realidad
El orgullo ocurre porque uno piensa que conoce muchas cosas, pero como son infinitas las cosas que puede conocer, es decir, a la luz de la infinitud de las cosas conocibles, el conocimiento que uno puede tener siempre es inferior y por lo tanto no hay ningún lugar en esa infinitud al orgullo. Siempre va a haber alguien que sabe más, entonces mejor no ser orgulloso. Eso va contrarrestando el orgullo, el antídoto. Con respecto a los celos, entonces es el regocijo, la alegría, uno va cultivando la alegría para, ¿cómo se llama? Cultivando la alegría, y eso contrarresta la alegría cuando ve algo que incitó esos celos, es decir, alguna otra persona que tuvo éxito en algo, que es feliz o algo así, y entonces uno al ver eso, en vez de tener empatía con esa alegría, tiene esa reacción de celos o de envidia. Entonces ahí mismo cultiva justamente eso, ¿no? Entonces básicamente, por ejemplo, en el Theravada uno rechaza, en el Mahayana uno transforma. Y lo transforma porque en el Mahayana hay un proceso de métodos que se aplican para, que son como métodos de antídoto, ¿no? Por ejemplo, Tonglen o Lojong, ¿no? Todos esos métodos lo que hacen es transformar lo que surge como egocentrismo o como surge como irritación o rechazo, lo que fuera, y lo vamos transformando de tal manera que vamos neutralizando el efecto de esos kleshas. En el Vajrayana, en Mahamudra y Dzogchen, en realidad uno recurre simplemente a la raíz misma, es decir, ¿cuál es la raíz? La raíz de todo es que nada tiene raíz. Y entonces los kleshas tampoco tienen raíz, y cuando uno ve que carecen de raíz porque son vacíos, entonces directamente van a cortar la raíz de las kleshas, sin necesidad de aplicar cualquier tipo de antídoto. Uno puede pensar que Rigpa es un antídoto, porque en realidad en el espacio de Rigpa surge odios y surge también celos, surgen momentos de... porque el Alaya sigue mandando este tipo de información. Y es verdad, si lo vemos que si no estuviera Rigpa, entonces eso sí serían kleshas y dejarían rastros kármicos, por efecto de que Rigpa esté presente, entonces ya no dejan rastros kármicos porque todo se va liberando por su cuenta. Entonces alguno puede pensar que, bueno, Rigpa es un antídoto, pero eso no es así. Porque para aplicar un antídoto tiene que haber dos cosas opuestas. Una cosa que es el objeto que se quiere eliminar y otra que es opuesta, que es lo que tiene la fuerza para neutralizar y eliminar eso. El amor neutraliza el odio, no pueden coexistir. ¿Ok? En el cambio en Rigpa, no es que Rigpa sea el opuesto de lo que está ocurriendo. Rigpa simplemente es esa dimensión de la vacuidad y lucidez. Nada puede permanecer en esa dimensión, digamos, ninguna de las cogniciones inválidas, porque en el espacio de la verdad se disuelven por sí mismas, y por lo tanto, sin que Rigpa haga nada, no está aplicando nada, simplemente Rigpa es ese espacio de la verdad, y en ese espacio de la verdad entonces se van disolviendo las nubes de la confusión. Es eso lo único que ocurre. Entonces Rigpa no es un antídoto, aunque en el espacio de Rigpa nada puede, digamos, los kleshas, digamos, no pueden producir ningún tipo de daño porque no producen karma. Eso no es por efecto de que Rigpa esté aplicándose e interviniendo para que el klesha se neutralice. No, en el espacio de la verdad lo que es falaz se disuelve por su cuenta. Wow. Creo que vamos a tener que parar acá porque si no, no va a haber tiempo para meditar, que es lo que quería hacer. Lo que hacen los kleshas es que la claridad en realidad de la mente pierde claridad la mente, se confunde. Cuando uno está con mucho apego, ya la claridad se pierde, no ve la situación claramente, no la ve desde un punto de vista de los dos aspectos, el objeto del deseo y también el apego o el que experimenta ese apego. Cuando uno ve celos también, cuando tiene celos, no se pone en los pies de la otra persona. Es decir, la claridad se vuelve más obtusa en realidad porque se concentra más por efecto de ese aspecto aflictivo que tienen los kleshas, ¿no? Nyomon, klesha. Es lo que hace. El aspecto aflictivo lo que hace es que se reduce esa claridad de la mente. Entonces uno, bueno,
Cuando la claridad ya está bien asentada, esa claridad vacua, uno ve que las cleyas son realmente sin ningún tipo de raíz, por lo tanto, porque son vacías y por lo tanto no dejan rastro. No hace falta realmente recurrir a aplicar algún método o algún antídoto. Bueno, vamos a ver algunas instrucciones de meditación. Y las primeras instrucciones de meditación que uno tiene que considerar, y que en general son las que se dan, son aquellas que están destinadas a atacar a la enorme distracción y ruido que tenemos en nuestra mente. Normalmente siempre estamos pensando. Estar pensando no es malo en sí mismo, lo que pasa es que ni siquiera muchas veces sabemos en lo que estamos pensando. Sabemos en lo que estuvimos pensando cuando nos detenemos a ver, estaba pensando en tal cosa, pero estamos totalmente absortos en ese tren de pensamientos que nos saca de la hora. La percepción del aquí y el ahora es importante. Es importante que la mente pueda estar quieta. ¿Dónde está quieta? En el momento de la hora. En nuestra experiencia estamos pensando en el pasado o pensando en el futuro, y realmente nuestra mente apenas surge un pensamiento, nos saca y nos distraemos. ¿Cuántas veces nos pasó que leemos un párrafo, terminamos el párrafo y tenemos que volver a empezar a leerlo porque durante toda esa lectura estábamos pensando en cualquier otra situación del pasado o del futuro? O inclusive en el presente, podemos estar comentando lo que sucede en el presente, pero eso es el comentario, también es distracción, no es la experiencia directa del presente. Nuestra mente tiene la capacidad de observarse a sí misma, y en la meditación lo que hacemos es cultivar la potencia de esa capacidad. En otras palabras, significa cultivar la presencia, cuando la mente está presente, en vez de estar ausente. Cuando estamos distraídos, estamos ausentes. Entonces, las primeras prácticas están destinadas a lo que significa la calma mental o la quietud. Cultivamos y desarrollamos la calma mental. Cuando logramos que la mente esté quieta, ya le estamos poniendo un freno a las emociones aflictivas, porque aunque no las estamos eliminando, por lo menos permanecen dormidas, ya que los pensamientos van perdiendo su fuerza. Y puede llegar un momento en que no tenemos ningún pensamiento. Pero puede ser que tengamos pensamientos, pero la fuerza de la quietud que hemos logrado y de la continuidad de la quietud es tal que aunque hayan pensamientos, no tienen la capacidad de interrumpir esa continuidad de la quietud. Entonces, esos son los fundamentos del shamatha, que sería la primera práctica que en general hacemos, ¿no? Y entonces, para eso hay una postura física que es conveniente, porque como mencioné, el cuerpo físico alberga también el cuerpo sutil de Nadi Prana Bindu. No son cosas que se ven cuando se abre el cuerpo en cirugía, pero que en Vajrayana son vitales para entender. Y entonces la postura misma del cuerpo hace que se armonicen mucho más las energías, que los canales naturalmente se vayan abriendo, es decir, por la mera exposición del cuerpo que tomamos, automáticamente estamos induciendo a lo que se llama los karma pranas, estos 5 pranas o energías principales, a que circulen por donde deben circular, y eso resulta en que nuestra mente se aquiete, que nuestra mente tenga ciertas experiencias positivas, etcétera, etcétera. Y estas son lo que se llaman los 7 puntos de Vairochana. Las piernas se cruzan, idealmente en esta posición. Eso es bastante difícil para nosotros. La segunda mejor no es medio loto o medio barra, sería una delante de la otra, derecha delante de la izquierda. Y si uno está sentado en una silla, también perfecto, no hay ningún problema. El segundo punto, que es el más importante, es la columna vertebral bien erguida. Una columna vertebral bien erguida hace que toda esa circulación de energía encuentre menos impedimentos. A diferencia de una columna que está torcida, ya automáticamente está desviando el curso de la energía. O sea que la columna vertebral bien erguida, eso también rige para los que se sientan en una silla. Traten de que no sea muy mullida porque les va a doler la espalda. Más bien una silla dura y sin respaldo, porque no conviene tampoco respaldarse. Tenemos que encontrar en sí misma una postura autosuficiente, ¿ok? Entonces ya van 2 factores. El tercero es las manos o se colocan a nivel del ombligo, formando
dedos pulgares se tocan ligeramente, mano derecha sobre izquierda. Esto descansa, en realidad descansa sobre la ingle, creo que se llama, o los muslos, y si no, también sobre las rodillas, lo que más prefieran. Las dos son perfectamente aceptables. Los hombros están como en cierta manera abriendo el pecho, no forzadamente, sino impidiendo que uno medite de esta manera, con los hombros encogidos, porque eso hace tensión y tenemos que lograr un cierto nivel de relajación. O sea que los hombros relajados y siempre manteniendo que todo el pecho permanezca erguido, ¿ok? El mentón cae ligeramente, así se forma una especie de gancho, labios y dientes están entreabiertos y los ojos también están abiertos. Eso yo sé que para algunos es difícil al principio. Si están acostumbrados a meditar con los ojos cerrados, bueno, sigan así, pero tarde o temprano es mejor empezar a adiestrarse para meditar con los ojos abiertos, poder empezar a abrirlos muy poquitito y después de poco a poco abriéndolos. Es decir, al principio conviene bajar la mirada más o menos 1 metro del cuerpo, porque los ojos tienden, las percepciones que ocurren visuales tienen mucha fuerza para distraer nuestra mente. Entonces, al mantener los ojos abiertos y mirando para abajo, eso nos ayuda a no, pero eventualmente es mejor tarde o temprano empezar a meditar directamente en forma natural, así como miramos hacia adelante, ¿no? Como yo estoy mirando ahora, sí. Podemos pestañear normalmente, ¿no? Eso sería la postura física. Y después tenemos la meditación con apoyo, que sería seguir la respiración. Ahí seguimos con total atención cuando inhalamos, es decir, prestamos atención acá en la punta de la nariz, si quieren, esa es una instrucción. Cuando entra, cuando baja la respiración, y ahí después empezamos a exhalar, y exhalamos. Y cuando terminamos de exhalar, nos quedamos unos instantes sin volver a inhalar. Esos instantes en el cual no hay movimiento de respiración, la respiración está asociada también a la energía. Y entonces, en esos momentos, prestemos atención a la claridad de la mente como es, porque hay menos movimiento. Unos pocos instantes de eso y de vuelta, inhalar, retener no mucho, es decir, apenas se entra y después exhalar y quedarse en ese gap, se llama, que es como una especie de brecha, ¿no? Y así vamos meditando. Ahora van a surgir pensamientos. ¿Qué hacemos cuando surge un pensamiento? Cuando surge un pensamiento hay 2 consignas. Lo antes posible, detectar que ya olvidamos la respiración y estamos en el pensamiento. Porque lo que ocurre es que olvidamos estar atentos a la respiración y por el efecto de tanto hábito de pensar, el pensamiento tiene ese magnetismo que atrapa nuestra atención y ya estamos volando en el pensamiento, en el que ya estoy, que le estoy diciendo tal cosa a tal persona, que recuerdo por qué no le dije, no, bien saben lo que es, no hace falta que lo describa. Esa es una. Lo antes posible, estoy en el pensamiento. Cuanto más fuerte hemos desarrollado la presencia mental, es decir, la concentración, más rápidamente nos vamos a dar cuenta de que un pensamiento nos sacó de la concentración y ya nos distrajimos. Y en ese momento, la segunda consigna es, no nos quedamos en el pensamiento. Porque el pensamiento puede ser muy atrapante. Uy, tengo que resolver tal problema. Tengo que acordarme de tal cosa. Y uno entonces piensa en eso. No, tenemos que directamente, no vamos a pensar. Los pensamientos no tienen problema. Pensamientos son expresiones de nuestra mente. O sea que no es el pensamiento un problema. El problema es la fuerza que le hemos dado al pensamiento que atrapa nuestra atención. Ese es el problema. Entonces, justamente no importa la importancia que pueda tener ese pensamiento, en ese momento la segunda consigna es automáticamente, apenas hemos notado que la mente se distrajo, la volvemos a traer a la respiración. Y ese una y otra vez, traer la mente distraída a la presencia de la respiración, va fortaleciendo la presencia mental. Y ese es el propósito de nuestra práctica, porque cuando más fuerte sea nuestra presencia, menos van a ser los, las consecuencias de tener pensamientos que nos incitan a la distracción y eventualmente inclusive los pensamientos en su número van a empezar a reducirse. Y eso también es bueno, porque la quietud significa un estado mental en el cual no ocurren pensamientos.
Entonces, de esa manera hay dos aspectos que estamos cultivando. Uno que es la presencia mental, que por definición significa que uno no olvida el objeto de meditación, que sería la respiración. Y otro que sería otro aspecto que acompaña a la presencia mental y que es más panorámico y que es el alerta, es decir, aquello que se da cuenta, hay un pensamiento, ya perdí el ahora. Entonces hace una acción correctiva. O ahora hay un sonido, estoy oyendo. Los cinco sentidos tienen que permanecer abiertos. Es decir, que si hay un timbre que suena, uno lo oye. El objetivo no es una absorción meditativa tan grande que uno ya no oye, ya no ve, ya no huele, ya no saborea. No, los cinco sentidos están abiertos, pero una cosa es simplemente percibir e inclusive que ya reconocer, esto es un timbre, y quedarse ahí. No, esto es un timbre. ¿Quién será? Nadie tenía que votar. Ya entramos en el sistema discursivo habitual, que es la distracción. Entonces uno está permitido, por supuesto, no es que está permitido, uno tiene que dejar que todo se perciba, sin que esto signifique que uno esté intencionalmente tratando de captar las percepciones. No, uno está abierto. Y si hay sonidos, uno los percibe, si hay olores, uno los percibe, pero no hace un rollo con respecto a lo que percibió. Apenas lo percibe y ya está, es consciente de eso, pero no pasa nada. Eso está admitido. Lo que no está admitido es empezar a evolucionar con algún tipo de elaboración discursiva sobre lo que se oyó, lo que se olió, con todo eso. Entonces, eso está claro. Entonces, ese segundo elemento, alerta, tiene que estar presente, porque eso lo que va a hacer es que no se vuelva en una concentración absortiva, digamos, en la cual uno se absorbió completamente y perdió noción de lo que pasa alrededor con los cinco sentidos. Eso no es la meditación de la calma mental que está asociada a Mahamudra, ¿ok? Que es nuestra enseñanza. El objetivo es llegar a la mente natural. Entonces empezamos con un objeto, después hay meditaciones sin apoyo, sin objeto, pero bueno, al principio mejor empezar de esa manera por un tiempo y después, bueno, podemos ver otra meditación en la cual ya no estamos apoyándonos en el objeto de la respiración, sino que ya la mente la dejamos porque ya hemos desarrollado una cierta quietud y ahí percibimos lo que sucede, si hay quietud o si hay movimiento, y ahí percibimos, bueno, y ahí es un nivel un poquitito, la vara la hemos elevado porque la mente se volvió más refinada, más presente, que más detecte lo que va sucediendo en el ahora. Una mente muy distraída ni detecta lo que va sucediendo en el ahora, ¿ok? Bueno, vamos a ver las preguntas. Dijiste que hiciéramos recordar, ya esta es la instrucción de meditación. Acá hay varios que me recuerdan las instrucciones de meditación. Acá. La mente natural no piensa o piensa y no juzga. Esa es la quietud. ¿Hay alguna forma para trabajar, aparte de la meditación, esa luminosidad? ¿Cuál es, no sé, esa energía visible en ese estado? Bueno, acá hay varias preguntas, ¿no? Una, la mente natural no piensa o piensa y no juzga. La mente natural, bueno, digamos, está la mente natural en su estado de esencia, es decir, Rigpa esencia, ahí no hay ningún pensamiento, ¿ok? Pero después está Rigpa expresión, y en Rigpa expresión, sin dejar y sin olvidarse de la mente esencia, esta se manifiesta por el brillo mismo de esa cognición y puede pensar, y como dije, puede desarrollar ideas y puede también juzgar si algo está bien o está mal, no pierde todas. Acuérdense que hay 5 sabidurías que componen Rigpa, y una de ellas es discernimiento. Es decir, que no es toda una sopa en la cual no hay discernimiento. En un nivel convencional, entonces hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Cuando a un lama le traen una pintura y dicen, no, hay que corregir esto, acá esta pared no está derecha, esta me gusta como... Por supuesto que hay discernimiento, porque no es que todo es, digamos, es ilusorio simplemente, entonces no importa nada, no. Dentro de eso también hay un discernimiento, pues un discernimiento en el cual no ocurren los kleshas, ¿ok? Una cosa es discernir,
y otra cosa es discernir influenciado por los kleshas. En el caso de Rigpa, en el caso de la mente natural, podemos pensar, los pensamientos no dejan rastros kármicos y los pensamientos van formando ideas que son el vehículo por los cuales podemos llevar a cabo nuestra actividad iluminada. Es decir, nosotros intervenimos, pero claro, los pensamientos son como transparentes, son como pensamientos vacíos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la soga que se quema y que después de quemarse tiene la misma forma y aspecto que antes de quemarse, pero es distinta porque a la soga la podemos agarrar, pero a la ceniza de la soga no la podemos agarrar? Y eso es lo que sería una analogía de los pensamientos y de las ideas y de todo lo demás que ocurre como expresión de Rigpa, sin olvidar ese Rigpa esencial. Este Rigpa esencial se manifiesta como todos los fenómenos, además, todos los fenómenos que se ven son una expresión de Rigpa. ¿Se acuerdan? Los fenómenos son el brillo del Dharmakaya, eso es lo que está diciendo lo mismo. Todos los sonidos también una expresión de Rigpa y así sucesivamente. Todo se vuelve un despliegue de Rigpa. ¿Se acuerdan que los que participaron del retiro de Mahamudra, yo creo que lo mencioné varias veces en estas reuniones, el tercer yoga de Mahamudra es cuando mente y fenómeno se vuelven uno? No es la mente dualista. La mente dualista nunca se vuelve a volver uno con los fenómenos que percibe, porque justamente el dualismo es esa separación. Cuando cae completamente ese dualismo, mente y fenómenos son lo mismo, porque todo es una expresión de esa mente. Y así se lo ve y así se lo percibe. Es una inseparabilidad, son inseparables mente y fenómenos. Y eso, digamos, es Rigpa esencia y Rigpa expresión. Y en Rigpa expresión, por supuesto que puede haber teoría, puede haber filosofía, puede haber de todo, pero tienen otra calidad, no están influenciados por la ignorancia y por lo tanto no están ocurriendo en el marco de los kleshas, ¿no? De las emociones aflictivas. Después, alguna forma para trabajar, aparte de la meditación, esa luminosidad, no, siempre tiene que ver con, la luminosidad no se la puede producir, porque si no sería, sí, como la luz que produce Edenor. La luminosidad de la cual estamos hablando es una cualidad de lucidez natural de nuestra propia mente, que sí se, digamos, ocurre a partir de la meditación. Es decir, por supuesto que cuando uno practica Vajrayana, las prácticas de generación, de identificación con una deidad, en la cual uno está visualizando una cierta forma, la está viendo, la está sintiendo y todo lo demás, ahí realmente está enfocando o enfatizando la dedicación de nuestra práctica para fortalecer y para desarrollar lo que se llama la luminosidad. Ahí sí, pero eso es meditación también, ¿no? Entonces, con la palabra de meditación, no sé muy bien a qué te referís vos, porque está la meditación de la mente observando hacia sí misma, Shamatha, Vipassana, Mahamudra, Dzogchen, o la mente que va produciendo todas estas formas en el periodo de generación de las prácticas del Tantrayana. También eso es meditación. En ese caso, sí es una forma también específica y en la cual lo que predomina y el objetivo es desarrollar la claridad, es decir, la luminosidad de la mente, ahí. Por supuesto la cognición y todo lo demás, todos los aspectos, pero digamos ahí sí se puede decir. Ahora, en la meditación de Mahamudra o Shamatha, Mahamudra Dzogchen, no es que uno tenga como objetivo, digamos, fortalecer o desarrollar la luminosidad. La luminosidad se va desarrollando junto con la cognición y en forma totalmente armoniosa con el descubrimiento de la mente natural y dejando que todas las cualidades de luminosidad y de claridad se vayan desarrollando a partir de eso. ¿Ok? En realidad no es que se desarrollen, lo que se desarrolla, lo mismo de siempre. Uno dice, Rigpa se vuelve más fuerte, la luminosidad se vuelve más intensa, la claridad se vuelve más vasta. No es eso. El sol a veces está cubierto por nubes muy tenues y de estas se van disipando o lo van descubriendo, pero cuando se disiparon completamente no es que el sol se volvió más fuerte. La experiencia nuestra, la vivencia de nuestra luminosidad, la vivencia de nuestra lucidez, la vivencia de nuestro Rigpa, eso es lo que se va volviendo cada vez más refinado, más fuerte, se va manifestando. Cuando uno dice el desarrollo del potencial, no es el desarrollo del potencial de Rigpa
o de la luminosidad, o lo que está diciendo vos, fortalecer la luminosidad fundamental de la mente siempre es la misma, es como el sol. Lo que vamos haciendo es que nuestra vivencia de esa luminosidad, nuestra experiencia de esa luminosidad, la experiencia de nuestra mente, de nuestra estructura cognitiva, se va volviendo cada vez más afín, más consustanciada con esa luminosidad, y podemos decir, bueno, la luminosidad se vuelve más fuerte, pero no es eso, es decir, nuestra experiencia de la luminosidad se vuelve cada vez más fuerte, ¿ok? No entendí lo de pensamientos negativos. Los pensamientos negativos son cuando uno le desea, tiene maldad y le desea a una persona que se muera, que le pase algo, un pensamiento negativo también de odio, también el pensamiento de celos, también el pensamiento de orgullo, todos los pensamientos que están influidos por los kleshas, los 5 principales, los 100 secundarios, y así sucesivamente. Esos son lo que son los pensamientos negativos. Pensamientos positivos son los pensamientos de compasión, de devoción, de también empatía, de generosidad, de renunciamiento. Todo este tipo de pensamientos son pensamientos positivos. Pensamientos y emociones van juntos. No puede haber una emoción sin ningún pensamiento. Lo que gatilla la emoción es un pensamiento, y de ahí puede surgir una emoción aflictiva o puede ser un pensamiento neutro también. Tengo que barrer el piso, es un pensamiento neutro, ¿no? Metafóricamente hablando, cuando la conciencia alaya se vacía de karma, cesan los pensamientos porque estos no tendrían de dónde agarrarse. Cuando se vacía el alaya, ya somos un Buda, ¿ok? Y ahí lo que ocurre es la sabiduría primordial, y que puede funcionar cuando seamos Buda, vamos a entenderlo. Pero ahí la experiencia completa de los 3 kayas o los 4 kayas, y todo se percibe en el ámbito, en la dimensión de los 3 o 4 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Swabhavikakaya. Es decir, en ese ámbito ya hablar de pensamientos o no hablar de no pensamientos, es decir, todo se, ¿cómo se llama? Yo me imagino, ¿no? La experiencia en ese caso, todo es a partir de sabiduría primordial. Es la sabiduría la que piensa, es la sabiduría la que entiende, es la sabiduría la que percibe, es la sabiduría que saborea, es la sabiduría que tiene clarividencia, la sabiduría que le da una predicción a un discípulo para decirle cuándo se va a iluminar. Eso es todo sabiduría. Ahora, si en ese ámbito de sabiduría primordial, eso ocurre porque hubo un tipo de secuencia de pensamientos que formaron una idea, una teoría, y que llevaron a la conclusión después de algo que es razonable o que es predecible, o que no ocurre de esa manera. Por eso es que no podemos imaginarnos nuestra mente conceptual lo que significa operar exclusivamente desde los despliegues de esa sabiduría primordial, ¿no? ¿Ok? Entonces yo no sé si decirte que en ese momento cesan los pensamientos, no sé cómo funciona eso. No sabemos lo que significa. Te podría decir que sí, los pensamientos conceptuales, desde ya que sí. Si es eso a lo que te referís, desde ya que sí. No hay ni siquiera un origen de pensamiento conceptual. Ahora, ¿cómo ocurre la cognición y la experiencia en ese estado? Lo único que te puedo decir es que es un despliegue de sabiduría primordial, y todo ocurre y se conoce en base a esa sabiduría primordial. Y ya decir que se conoce porque hubo una serie de pensamientos que le explicaron, creo que no se aplican. No sé si contesté, me fui un poquito de mambo con este asunto de los pensamientos. ¿Cesan los pensamientos? ¿Cesan los pensamientos como los conocemos? Sí, desde ya, ¿no? Porque estos no tendrían de dónde agarrarse. Esos son pensamientos conceptuales, desde ya. Y antes de que se acabe la laya, esos pensamientos conceptuales ya en el ámbito de Rigpa y la continuidad de Rigpa, sin haber evitado la laya. Es decir, ¿por qué siguen surgiendo pensamientos conceptuales? Es porque la laya no se agotó. Si tu pregunta es cuando se agotó la laya, ¿van a surgir? No, cuando se agotó la laya no va a surgir
más ni pensamientos conceptuales, ni kleshas, ni todo ese tipo de cosas que son cogniciones inválidas. ¿Ok? Lo único que ocurre es que ese alaya se convirtió en el dharmakaya, que nunca dejó de ser, ¿no? Alaya vijnana es el dharmakaya, la séptima conciencia es sambhogakaya y la sexta conciencia con las 5 sensoriales son nirmanakaya. Eso es lo que ocurre cuando uno ya está en el nivel de se agotó el alaya. Eso quiere decir que sos un Buda. Entonces, todo lo que digamos de cómo funciona un Buda me parece que es un poco difícil para nosotros de entender, ¿no? Para alguien que empieza a meditar, ¿cuánto tiempo? Bueno, depende del tiempo que vos tengas. Puedes empezar por un tiempo corto. Ayuda también contar las respiraciones, me olvidé decirlo. Por ahí uno puede contar hasta 7 respiraciones, ¿no? Inhalar y exhalar 1, 2, 3. Eso no va a producir mucho pensamiento. 4, hasta llegar a 7. En 7 interrumpir, aunque estemos meditando bien. Y en 7 no significa empezar a pensar cualquier cosa. Significa que uno no cuenta y que uno no está enfocado en la respiración. Eso es lo que el descanso significa eso. Y ahí más o menos unos 20 segundos, no mirando el reloj, pero unos 20 segundos de una atención más amplia en la cual no está enfocando en la respiración. Eso es lo que significa descansar. No en, entonces ahora que estoy descansando voy a pensar en lo que no me permití pensar, no. ¿Ok? Y esa amplitud favorece también, porque de vuelta vamos a 7 respiraciones, muy suavemente empezamos a enfocarnos en el ir y venir 7 veces, y ahí una gap, una especie de brecha entre un set de 7 respiraciones y el próximo que va a venir. Y así podés meditar un poquito más largo. Yo diría, idealmente serían 45 minutos por día como mínimo, pero si empezás por 20 minutos, después si te sentís cómodo, extendelo poco a poco hasta por lo menos todos los días meditar 45 minutos. Y después, bueno, si podés meditar horas, mejor, ¿no? Pero empezando de a poquito, ¿ok? ¿Cómo hacemos para tener las prácticas meditativas sobre las 5 emociones negativas básicas? No hay prácticas meditativas sobre eso, excepto si no hay que promover las emociones negativas básicas. En realidad, en prácticas muy elevadas del Tantra, en la cual lo que uno está practicando es más bien la conducta, que es de qué manera respondemos cuando surge una emoción negativa. Entonces uno ahí, en el Drupakayo, eso es la conducta específica. El Drupakayo se llama los 6 niveles de sabor similar o sabor igual, ¿no? En el cual uno usa las emociones aflictivas como camino. En ese caso, puede ser que el yogi tenga una práctica muy estable, pero que no tiene emociones aflictivas. Entonces ahí sí se le dice inducir una emoción aflictiva. Empezá a pensar en algo, crea algo, como imagínate que tu amigo que conoces, esta persona te estafó o te hizo algo, como para inducir algún tipo de irritación, algún tipo de odio, y ahí usar esa energía del odio, pero para percibir la naturaleza del odio, ¿no es cierto? ¿Entienden? Ahí sí que se dice que nunca se dijo hasta ese momento en que uno incitara o indujera las emociones aflictivas, porque por supuesto que las emociones aflictivas son las que producen sufrimiento, generan karma y todo lo demás. Entonces nunca se dijo eso. Siempre se dijo, bueno, si surgen, vean que no tienen raíz. No, vayan y produzcan emociones aflictivas para ver que no tienen raíz. En cambio acá no, uno ya tiene una estabilidad bastante grande, por eso en rigor tradicionalmente uno se hacía el compromiso empezaban con 7 años de retiro, cuando se les decía, bueno, ahora podés inducir las emociones aflictivas, porque estamos tratando ahí con energías muy nocivas, que si no conocemos realmente que son libres de cualquier tipo de raíz y de base, entonces lo único que logramos es generar más y más karma, ¿ok? Pero ese es el único caso en el cual uno
las prácticas meditativas sobre las 5 emociones negativas básicas, ¿no? Es el único caso en el cual uno entonces induce una emoción negativa básica para realmente en ese momento ver que sin dejar la continuidad de su mente, también esa emoción negativa ve la naturaleza esencial de ese klesha, ¿no? Si a menos que eso uno esté en ese nivel, entonces simplemente tiene que estar alerta de cuando surgen. De ninguna manera se dice que uno las tiene que inducir. Y cuando surgen, entonces uno puede aplicar todo, no porque somos practicantes de Mahamudra, entonces bueno, hay que ver la naturaleza, no. Si no, hay que aplicar cualquier cosa que uno puede tener. Lo único que uno tiene que impedir es dejarse llevar por la emoción negativa. ¿Ok? Porque somos practicantes. Entonces, dejarnos llevar por la emoción negativa, entonces somos como una persona común que no está practicando el Dharma. Es la única consigna que tiene que regir. Entonces, aplicamos algo en ese momento de acuerdo con nuestra capacidad. Por ahí lo más, porque es muy fuerte, entonces aplicar algo para rechazarla. Nos sentamos a meditar y seguimos la respiración. Ahí estamos rechazando el momento de odio, porque estamos concentrándonos en la respiración y por lo tanto pierde fuerza ese pensamiento de odio, porque justamente la presencia está abocada a seguir la respiración. La práctica de shamatha es una práctica de rechazo, es una práctica en la cual uno evita los pensamientos. Cuando surge un pensamiento, uno lo evita porque vuelve a la respiración. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando el pensamiento. No hay ningún problema. Si no podemos resolverlo de otra manera, apliquemos rechazo. Y si ya tenemos alguna capacidad desarrollada, apliquemos transformación. Son fantásticas las prácticas de transformación. De cultivar en base al odio, empezar a salirnos del foco, del odio, del objeto de odio, empezar a pensar, bueno, en la confusión que lleva a esa persona en provocar ese odio en nosotros y ver que simplemente es un robot que está obedeciendo a sus propios kleshas y sus propias emociones negativas, generando karma y que no sabe en qué se está metiendo. En cambio nosotros sí sabemos porque somos practicantes del Dharma y mejor no nos metamos en eso. Todo eso estamos transformando. Aquello que es un incipiente odio, en vez de dejarlo crecer, lo vamos transformando y esa energía termina siendo en empatía, en compasión y decir, bueno, pobre tipo, mirá lo que me está haciendo y tratar de ponernos en los pies de la otra persona, qué sé yo. Todos procesos de transformación. Esas son buenísimas esas prácticas y quizás sean las que más a mano tengamos, porque no podemos jugar a ser el yogi de Mahamudra, de liberar todo apenas surge porque vemos que son vacías y que no tienen raíz y no tienen base. Eso solamente lo vamos a poder hacer cuando estemos en la continuidad de la mente natural. O sea que quizás no sé muy bien si te contesté. Digamos, en síntesis, no las podemos inducir porque no tenemos capacidad para después practicarlas. Vamos seguramente a caer en ellas por la propia distracción que nosotros tenemos. No hablo de, por ahí vos tenés mucha capacidad, pero digo en términos generales, si surgen, entonces sí aplicamos algo para no dejarnos llevar por la emoción. ¿Okay? Acá dice, el continuo de la mente se mantiene con meditación, no con sabiduría. ¿De qué mente? El continuo de la continuidad de Rigpa. Rigpa mismo es sabiduría. Es la continuidad de la sabiduría. No hay... Rigpa es sabiduría. Se habla de, por ejemplo, en tibetano se dice Rigpa Yeshe. No es la sabiduría del Rigpa, pero es la sabiduría del Rigpa, porque Rigpa y sabiduría no son dos cosas distintas. Y esa sabiduría y el espacio interno, ese espacio infinito de la vacuidad, tampoco son distintos. Sabiduría, espacio, rigpa, vacuidad, lucidez, lucidez vacua, vacuidad lúcida, todo eso, no hay otra cosa que sabiduría aparte de eso. Eso es la sabiduría primordial. Entonces, cuando hablamos del continuo de la mente, no entendí entonces la pregunta.
El continuo de nuestra mente es la mente que tenemos y cuando nos morimos ese es el continuo de nuestra mente. Puede ser el continuo de nuestra mente dualista y que va a renacer como cualquier cosa, como hemos renacido desde infinitas vidas. Si vos te referís a ese continuo, es manteniendo la ignorancia, vamos a mantener la continuidad de esa mente dualista, manteniendo la ignorancia. Ahora, si tu pregunta es, en realidad, no la entiendo. Es decir, el continuo de la sabiduría, sí, se sostiene con la meditación, pero no con cualquier meditación, se sostiene con la meditación de la no meditación, es decir, no distraerse, no intervenir. Es lo único que puede producir un ámbito en el cual se sostiene la continuidad de esa mente sabia, por así decirlo, que sería Rigpa. ¿Ok? No sé si no entendí muy bien el sentido de tu pregunta, pero bueno, fíjate si eso te lo contesta. ¿Ok? Acá, mente pristina, claro, el continuo de la mente pristina. El continuo de Rigpa se sostiene a partir de la no distracción y la no meditación. No distracción significa que continúa siendo cada instante Rigpa, la mente pristina, y no se distrae y cae en ser una cognición o una lucidez dualista. Eso significa no distraerse. No intervenir es que no haces nada para que se produzca esa continuidad. Simplemente dejamos ser, no intervenimos. Esas son las dos condiciones a partir de las cuales entonces puede producirse esa continuidad de Rigpa. Rigpa tiene toda la capacidad en sí misma de mantenerse sin distraerse, mantener su propia continuidad. No necesita de alguien que venga a estirarla, no, tiene toda la capacidad, pero le tenemos que producir el espacio para que se desarrolle esa capacidad y por sí misma entonces se mantenga. Ese espacio es no meditación, no distracción. ¿Ok? Y esos dos factores se resumen en, técnicamente se dice, la no meditación, porque no estamos meditando. En el caso de Shamatha estamos meditando, ¿no es cierto? En el caso de Shamatha estamos meditando, porque hay un principio, hay un fin, hay intervención, hay esfuerzo. Entonces hay un objetivo, la mente está meditando porque es conceptual todavía. En cambio acá es la no meditación, es decir, ¿ok? Más o menos está claro. Entonces, si es sabiduría o es con meditación, lo que se mantiene en mente pristina es sabiduría, es lo que te quería recalcar. Rigpa, mente pristina, eso mismo es la sabiduría primordial. Es esa sabiduría primordial, es la que tiene la capacidad de sostener su propia continuidad. Ok. Acá mencionaste en la charla varias prácticas, la meditación que diste, instrucciones junto a esta charla sería el lugar donde comenzar, sí. Esta y después hay otras que puedes hacer, las prácticas de Tonglen, las prácticas de entrenamiento de la mente, la meditación de Bodhicitta, que es lo que se llama el cultivo del amor, de la compasión, de la empatía, para lograr la budidad hacia el beneficio, para lograr la budidad y en última instancia beneficiar a todos los seres. Eso lo puedes encontrar en varios libros. Yo lo mencioné algunas veces, si lo ves en alguna de las charlas que están en YouTube. Y si no, bueno, pregúntame en la próxima charla y podemos hablar un poquito sobre eso. Y si se vuelve a cristalizar, me pregunta la continuidad de la mente pristina, se vuelve a cristalizar, quiere decir que se distrajo. Entonces ahí el yogi lo que hace es vuelve a reconocer deliberadamente, porque ya está en la mente dualista, puede hacerlo, vuelve a reconocer la mente pristina o Rigpa, y de ahí en adelante ya no puede hacer más nada deliberado, porque eso significa la no modificación. Eso va a ocurrir siempre, uno se sale, vuelve, y volvés a reconocer 1000 veces, no pasa nada. Listo, bueno, vamos a entonces dedicar el mérito, como siempre. Es decir, distribuimos esto que hemos generado, que lo compartan todos los demás seres y lo dedicamos para que al recibirlo puedan llegar a justamente ubicar la mente natural y
permanecer en esa continuidad. Sunam di tamje zikbane, tomne niebe ranam pamjen, chegan jimbala rubaye, sibe tole roa roa zo. ¿Listo? Nos vemos el domingo si quieren. Chao.